Bueno, esta es una grabación posterior a nuestra sesión del domingo, que no quedó muy bien grabada, así que voy a intentar recomponer un poco lo que charlamos, que bueno, era esta invitación a navegar distintos momentos de la historia del arte y cómo de alguna forma ha reflejado, tanto en el arte, bueno, como en la literatura, estos tiempos de cuarentena y que nos han enseñado, ¿no? Como lecciones para navegar. Me parece que lo primero, bueno, uno es entender que, que las enfermedades infecciosas nos han acompañado desde siempre. Ya en el antiguo Egipto encontramos en el 1300 a.C., por ejemplo, esta estela funeraria que tiene un personaje, ¿verdad?, que tiene una pierna que obviamente tiene las señales de la polio. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia entre navegar ahora y en la antigüedad, o bueno, hasta épocas recientes? Es que nosotros debemos considerarnos unos privilegiados, porque en esto no todo tiempo pasado fue mejor, sino que estamos en una época, bueno, de acceso a la medicina, en que las investigaciones evolucionan muy rápido y en que podemos esperar, digamos, como ser atendidos y curarnos de una manera en que no era la esperanza de la humanidad en otros momentos. Pero creo que sirve como para darnos cuenta que, bueno, tanto la globalización del fenómeno como la existencia misma, tanto de la enfermedad como de posibles soluciones, vienen como de muy lejos, ¿no? Acá tenemos a Sículos, un historiador griego del siglo I a.C., que se está refiriendo a una peste muy importante que ocurrió en Grecia, que afectó tanto a Atenas como a Esparta, y que se llevó nada menos que la vida de Pericles, ¿no? Entonces, él dice que quienes atendían a los que sufrían caían víctimas de la enfermedad. Por consiguiente, el caso de los enfermos era terrible, ya que nadie los ayudaba en su desgracia. Y desgracia parece ser justamente la tónica, ¿no?, de esta obra de Goya que se llama El Corralón de los Afectados. Esa especie de sector de un hospital donde parece un depósito, digamos, ¿no? No hay camas, no hay la mínima infraestructura para contener a esa gente. Y aún en lo terrible que es esto, ¿no?, de lo que estamos viendo, fíjense que sobre izquierda, por ejemplo, hay como un hilito de esperanza, porque tenemos a alguien que tapándose la nariz con un pañuelo igualmente está dándole de beber a un enfermo. Es decir, que aún en las condiciones más terribles, siempre, bueno, la condición humana hace que haya un pequeño hilo de esperanza en la actitud de los otros. Porque, bueno, una de las cosas que sucede es que estos enfermos eran considerados, y bueno, es un poco ancestral, ¿no?, como fuera del todo, ¿no? Son, ya no son el prójimo, sino que es el que puede, el peligroso. Y nos preguntamos de dónde viene esto, o sea, porque la reacción del pánico es una reacción absolutamente natural y podría ser como siempre nuestra primera reacción. Porque bueno, porque la enfermedad en sí misma, y acá esta miniatura medieval lo muestra muy bien, ¿no?, es vista como algo demoníaco. Entonces, el que está afectado pasa también a ser un otro, ¿no?, que ya no es como nosotros, sino que está como tomado por el diablo. Eh, en Londres, en 1665, hubo un gran brote de peste que fue registrada por Defoe, que fue el autor del clásico Robinson Crusoe, y él decía una cosa que me pareció como tremenda y bueno, este,
nos explica como de repente algunas actitudes, que decía que se daba una propensión o una viva inclinación en aquellos que estaban infectados a infectar a otros. Es como un mecanismo, digamos, bueno, sí, perverso, ¿verdad? Pero que bueno, se puede presentar. Y buceando un poco en la historia, me encontré con este batallón de la Orden de San Lázaro, que era justamente un batallón de leprosos, que van a las cruzadas, estos caballeros leprosos, y eran los más valientes en el momento del enfrentamiento. Es decir, ellos iban al campo de batalla a morir con heroísmo, porque en realidad estaban como prefiriendo lo que era una muerte con honor, ¿verdad? Una muerte heroica a esa otra, bueno, que no era irremediable, que era mucho más lenta que la que iba a traerles la enfermedad. Cuentan que en uno de esos, en una de esas batallas, ¿no? Los ejércitos de los cruzados venían perdiendo, uno de estos caballeros se corta un brazo y lo tira hacia el enemigo. Y el enemigo, muerto de miedo, retrocede. Así que estamos hablando ya como de algo parecido a una guerra química, porque fue un recurso que se usó mucho durante la Edad Media, que por ejemplo si un ejército estaba sitiando una ciudadela o lo que fuera, y se declaraba la enfermedad, bueno, ir a tirar los cadáveres hacia adentro de las murallas para esparcirla, ¿no? Como una forma, digamos, de infectar a los otros. Todo esto porque cuando comencé a leer sobre, ¿no? sobre qué estaba pasando en el mundo estos días, cómo estamos reaccionando, me conmovió mucho esta imagen del Papa Francisco, que atraviesa una ciudad totalmente desierta, va a pie desde el Vaticano hasta el centro de Roma, donde se encuentra esta iglesia de Santa María la Mayor, para ir a orar a dos reliquias que están relacionadas con la peste y que tradicionalmente se les asignó como un poder, digamos, de curar. Es decir, esta es la Salus Populi Romani, que quiere decir la protectora del pueblo romano, y han sido restaurada hace poco, en el 2018, pero justamente llegó a Roma en el año 590 y en una época, digamos, ¿no? como de que habían superado la peste y se le considera entonces que tienen ciertos poderes. Y mi reflexión en esto, respetuosa, pero es como estamos, ¿no? en el pleno siglo XXI, estamos volviendo a un mecanismo, digamos, muy antiguo, que es creer que hay imágenes que tienen el poder si nos inclinamos ante ellas, ¿no? que tienen el poder de propiciar de alguna forma que las cosas sucedan como yo quiero. Y esto, digamos, nos retrotrae ya al arte del paleolítico, ¿no? Donde en las cavernas se pintaba los animales que se querían poseer, que se querían cazar. Es decir, que es como muy natural que en este momento, ¿no? como que todos pasamos por esta etapa del miedo, vamos a, bueno, si se nos despiertan, digamos, comportamientos que de repente nosotros no estaríamos como pensando que tienen que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra educación, con el momento de la cultura en el que estamos viviendo. Bueno, ya el pánico parece seguir una segunda etapa, que es la etapa de la huida. La huida puede tomar como formas muy diferentes, ¿no? Pero básicamente
es como tratar de salir, ¿no?, de esa realidad que no podemos afrontar. Una de estas formas que fue descrita en la Edad Media fue el tema de olvidarse, digamos, de lo que eran las obligaciones productivas, el cuidar de los animales en una granja o el dejar los cultivos, y pasar a una actitud totalmente de consumo, ¿no? De consumo como si no hubiera un mañana. Era lógico, ¿no? Como esto de pensar, bueno, en realidad no tengo muchas posibilidades, entonces, bueno, voy a disfrutar y a romper, digamos, con todas esas barreras, ¿verdad?, que implica la vida en sociedad y que, bueno, tienen que ver con las normas y también con los ritmos, ¿no?, de la vida, pero ese desprenderse, ¿no?, del cuidado de las cosas, nos lleva como a una involución también, porque prever el mañana es algo que ¿no?, nos está, siempre nos ha diferenciado, digamos, como animales, es esa capacidad de poder pensar que mañana vamos a necesitar y que tenemos que hoy producir. Una de las formas entonces era entregarse como a los placeres, ¿no? Y uno de los placeres, bueno, era el sexo. Así que lo que tenemos acá es un burdel pintado en 1450. Y fíjense ustedes que delante de cada una de esos lechos con cortinas tenemos mesas, ¿no?, que están ricamente servidas, porque bueno, es eso, hoy me como todo, ¿no? Hoy consumo todo lo que está disponible. Y hay algo interesante acá, y es que si ven sobre el lado izquierdo, tenemos a un rey y a un prelado, aparentemente de alta jerarquía, que también están entrando. Porque, ¿qué es lo que sucede? La huida es una respuesta que afecta, digamos, a toda la sociedad. Incluso a los que tienen, digamos, como el deber de protegernos, sea la clase política, sea la clase religiosa, ¿no? Algo que se descubrió en la Edad Media era que la peste, digamos, así como la peste no atacaba a todos, también las reacciones, a veces, estas de irresponsabilidad, de dejar lo que eran las obligaciones de cuidado de los demás, fuera espiritual o fuera material, también afectaban a todos. Acá estamos viendo un detalle del Jardín de las Delicias del Bosco, que fue pintado entre 1500 y 1505, que vemos acá, ¿no?, un grupo de jóvenes, de mujeres jóvenes que están como adentro de esta piscina, también entregadas, digamos, ¿no?, como con sus cuerpos ofrecidos a lo que es el pecado. Si ustedes ven, una de ellas tiene un pavo real sobre la cabeza, una manzana en la mano, y las otras tienen manzanas sobre la cabeza. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en la iconografía medieval, algunos animales, como los pavos reales o los conejos, tienen una carga fuertemente negativa asociada con la concupiscencia. Y las frutas también se les asignaba, ¿verdad?, esta cualidad de despertar el pecado, los pecados carnales. Y así que, en general, cuando encontramos frutas, y frutas, especialmente frutas rojas, en estos cuadros, están simbolizando justamente el pecado. Horacio, el escritor romano, dice: carpe diem, quam minimum credula postrero, o sea, aprovecha el día, no confíes en el mañana. Y qué importante es esto de confiar en el mañana, ¿verdad? Porque pensando en el mañana es que muchas veces, como cultura, el hombre se ha embarcado en construir, por ejemplo, catedrales góticas, que los que participaban de su construcción sabían por el
tiempo que llevaban estas grandes empresas, que no las iban a ver ellos, y quizás ni sus hijos, pero sin embargo el esfuerzo se hacía. En estos casos, digamos, de huida, bueno, hay excepciones, obviamente, y una honrosa excepciones, son los médicos de la peste. No se vestían así para asustar, si bien, obviamente, cuando alguien veía que se acercaba un médico de la peste, trataba de alejarse. Esta es una respuesta tecnológica, de alguna forma, para que algunos médicos que atendían a estos enfermos pudieran hacerlo con un mínimo de peligro. Así que, digamos, lo que estamos viendo es una versión medieval de los uniformes que estamos viendo hoy, ¿verdad?, por la televisión, que se están usando en los hospitales de todo el mundo para preservar la salud de los médicos y de la gente de la salud en contacto con las infecciones. La túnica que usaban, vieron que es como muy larga y cubre hasta las manos, que las manos tienen guantes de cuero, se le ponía por encima ceras que estaban aromatizadas. O sea, de alguna forma esta túnica era impermeable. ¿Por qué? Porque se pensaba en la Edad Media que los vínculos de la transmisión de la peste venían por el agua contaminada y por el aire, las miasmas que le llamaban. Entonces, estos médicos llevaban esta máscara con esta especie de pico que tenía unas aberturas, obviamente, para que el médico pudiera respirar, pero el aire le llegaba filtrado por una cantidad de 55 hierbas combinadas que se encontraban en esa especie de pico, y eran hierbas, la mayor parte aromáticas, que tenían esa función, digamos, de purificar el aire que estaba entrando y permitirle respirar. Y también, bueno, obviamente evitar el tema de los olores de los enfermos. Y la máscara tiene también, si ustedes ven, tiene una abertura, obviamente, para los ojos, bastante pequeña, y además se cubrían la cabeza con un sombrero. Esto tiene que ver con que en la Edad Media se pensaba que uno podía contagiarse no solamente por el contacto, sino incluso por mirar a un enfermo. Otra de las formas, digamos, no todos los reyes huían, ¿no? Hay honrosas excepciones, y los reyes, algunos reyes europeos pensaron entre 1080 y 1741 que ya que la gracia divina los había ungido como reyes, era posible que ellos fueran de alguna forma un vehículo de sanación entre Dios y los enfermos. Son los reyes taumaturgos. Es una tradición que, fíjense ustedes, dura casi 700 años, y por la cual se instituye ceremonias que generalmente eran bastante multitudinarias. Un rey podría llegar a tocar durante un día a 2.400 pacientes. Y estas ceremonias, digamos, tenían que ver con una preparación, ¿verdad?, del rey, que durante unos días anteriores rezaba, ayunaba, o sea, propiciaba convertirse en ese vínculo, tocaba al enfermo y le entregaban un penique. En Inglaterra en algún momento se acuñaron incluso monedas especiales para estas circunstancias, que el paciente debía conservar consigo hasta que se curara. Ahora, no todos se curaban. De alguna forma, esta forma de curación por el toque real entra como en desgracia, porque, bueno, muchos no se curaban. Dice Voltaire, por ejemplo, que tenía una amante que estaba escrofulosa, que Luis XIV la tocó, y la tocó muy bien,
y sin embargo ella no había superado la enfermedad. Pero bueno, un punto de inflexión, digamos, ¿no? De esto es con la reina Ana, que, bueno, la vimos como personaje en esta maravillosa película de La Favorita, que pobre, además de ser un poco gorda y un poco fea, también tuvo como algún fracaso estrepitoso tratando de curar a un niño. Digo, si bien parece que se lo había tomado como muy en serio y todo lo demás, bueno, pero no lo logró. Y entonces empiezan como esas burlas, ¿no? A nivel popular de que en realidad los reyes no tienen para nada el favor de Dios. Y algunos realmente se negaban a hacerlo, no creían. Por ejemplo, había un rey, Guillermo III, que le decía cuando le pedían el toque ese milagroso, Dios te dé mejor salud y mejor juicio, ¿no? Porque bueno, lo de creer en eso no creía mucho. Y acá tenemos, fíjense ustedes que estamos en la post-revolución francesa, pero todavía en Revolución Francesa, esto ocurre en 1799, antes de que Napoleón fuera emperador, cuando empieza con esas campañas en Egipto y en Oriente Próximo, a Napoleón volviendo a esta tradición. Y qué loco, porque justamente si algo había hecho la Revolución Francesa, era justamente imponer la ilustración, la idea de la razón, ¿no? Propiciar el pensamiento científico, propiciar, digamos, que todas estas creencias como mágicas que venían de la Edad Media fueran superadas por el conocimiento. Sin embargo, le pasa a Napoleón que parte de su tropa se enferma en Jaffa y que tiene que ir a hacerse presente. Aparentemente estaba un poco muerto de asco, pero entiende que es un gesto políticamente correcto acercarse a esos pacientes, a esos enfermos, y tocarlos. Con esa idea, digamos, ¿no? Reviviendo esa idea de que el toque del rey, en este caso, no era el rey, pero bueno, era como la figura heroica que lo estaba sustituyendo, podía curar. El médico militar de Napoleón, que estaba destinado ahí, en realidad tenía como ciertas esperanzas de poder encontrar una cura. Y discuten muy fuertemente con Napoleón, porque Napoleón está por otra cosa. Napoleón está por una solución piadosa, pero definitiva, que es darles a todos ellos una dosis necesaria de opio y láudano que bueno, lo lleve a mejor vida. Discute con el médico, pero finalmente Napoleón se va esa noche del campamento con la orden, dando la orden de que se les administre esta mezcla de láudano y opio y que se los mate a todos. Sin embargo, ¿no? Lo que es el Photoshop de la historia, esta representación de Antoine Jambrot, nos muestra a Napoleón tocando la llave de un enfermo. Es muy interesante además cómo está compuesta, ¿no? Esta escena. Tenemos como estas arcadas que de alguna forma limitan, ¿no? Como a la manera de un teatro, en la escena, a Napoleón en el centro de la escena, iluminados él y el paciente a quien está tocando, ¿no? Como por una luz que parece mágica, que parece divina. Y allá lejos vemos un paisaje exótico, ¿no? Con minaretes, y delante, como creando una especie de curva, de arco, ¿no? En la parte inferior, casi en la sobreizquierda, sin color, ¿no? Estamos viendo ya a los desahuciados que apenas tienen fuerzas para mirar esta escena. Entonces, esto que yo digo es un Photoshop, bueno, lo que hace de alguna forma es cambiar lo
que fue la historia. Y acá vemos que lo de la huida, ¿verdad? Lo de esta idea, digamos, de irse de la ciudad que estaba atacada por la peste, es una idea que aparece muy tempranamente. Y acá tenemos nada menos que a Boccaccio, ¿no? Que usa este recurso de un grupo de jóvenes que se van a pasar la cuarentena fuera de Florencia, a una villa en el campo, como una de estas formas, digamos, de la huida. Bueno, tenemos la huida, pero también, en este caso, la cuarentena es como una huida de la peste que demostró desde muy temprano ser una medida efectiva para evitar la propagación de las enfermedades. Entonces, Boccaccio cuenta que un grupo de 10 jóvenes, que eran bellos, ingeniosos, bueno, también ricos, se van y en esta cuarentena se turnan para hacer historias. Estas historias, en realidad, no fueron inventadas totalmente por Boccaccio, sino que lo que hace Boccaccio es tomar historias anteriores, historias de la literatura clásica y también de la tradición oral, y ponerlas un poco adaptadas en boca de sus personajes. Estas historias son historias que en la mayor parte tienen un tono un poco humorístico y también son como formas de hablar de por qué es importante el amor, ¿no? Entonces, son historias, muchas que tienen como tintes eróticos, pero tintes eróticos no en el sentido pornográfico, sino en el sentido de adhesión a la vida. Es decir, encontramos ahí monjas y curas que se enamoran, que rompen sus votos. También hay que pensar que en esta época los votos no tenían el peso moral que tienen después, sino que muchas veces ir a integrarse a la iglesia era un mandato familiar o una solución, bueno, que era como muy diferente la manera ¿no? de vivir y de cómo se llegaba a vivir en un convento. Y fíjense ustedes, esto es una pintura de la época prerrafaelista, como hay un énfasis, digamos, en toda esa belleza de la naturaleza en la que están estos chicos, ¿no? Como reunidos alrededor del que está relatando. Hay un pasto verde, hay flores, las figuras son bellísimas. El prerrafaelismo justamente es un estilo pictórico que se da a finales del siglo XIX, en el que se trata, los artistas tratan de volver no a la pintura clasicista del Renacimiento, sino a lo que pasó antes de Rafael, que se considera el momento clásico. Es decir, de volver a esa otra estética del Trecento, de una vida que ellos consideraban que era más sana, más pura, ¿no? Otros valores heroicos que tienen que ver un poco más con el tema de la Edad Media. Aquí encontramos en el Decamerón como una idea que también en estos días de alguna forma ha circulado, ¿no? Como por las redes, que es el del fortalecimiento del alma, digamos, que va a ayudar a también a ser como una especie de barrera contra la enfermedad. Y dice Pampinea, una de estas jóvenes, nadie traiga noticias que no sean alegres. O sea, ¿no? Es esa idea de que, bueno, si nosotros estamos nombrando todo el tiempo a la enfermedad, si no podemos pensar en otra cosa, estamos colocando en una situación de fragilidad. En cambio, si nosotros tratamos de poner la energía en otras cosas, quizás no se encuentre como mucho más fuerte.
En 1971 tenemos esta película de Pier Paolo Pasolini que retoma el tema y trabaja sobre 9 de estos cuentos. Pasolini no lo sitúa en Florencia, ¿no? Una ciudad del norte y rica, sino que lo sitúa en Nápoles, donde el dialecto, digamos, prima y donde hay como un sentir popular, ¿verdad? Que es un signo distinto, a veces despreciado por ciudades del norte. Y hace acá una especie de canto, digamos, a esa fortaleza del mismo pueblo, ¿verdad? Para enfrentar bueno, esta lucha, digamos, por la vida. En el Decamerón hay, en especial en la película de Pasolini, una, una historia que habla justamente de arte. Cuenta que un discípulo de Giotto llega a un pueblo, a una ciudad, a realizar un encargo que es pintar un fresco en la iglesia. Y el personaje, acá está lo que me parece sumamente interesante, es un personaje vulgar. No se corresponde para nada con nuestra idea del artista, ni con la idea que ya se instala desde Giotto de cómo un artista en realidad tiene un don genial, es un ser de alguna forma especial, dotado, ¿verdad?, de una vocación y de un talento que lo distinguen de los otros hombres. Es el comienzo justamente a partir de Giotto de considerar a los pintores como príncipes, no ya como meros artesanos, sino este, que tienen también el derecho de vivir como príncipes. Pensemos en Leonardo, que tenía una especie de pequeña corte, ¿no?, que se vestía como un aristócrata y que hablaba de igual a igual con los que eran sus mecenas, ¿no? Pero ese es un pintor que come con grosería, que tiene unos ayudantes que son amanerados, pero tiene el don, digamos, de la observación y de esa empatía con el pueblo. Es algo que lo vamos a ver en la historia del arte con Caravaggio, por ejemplo. Caravaggio no hace versiones de la historia divina incorporando este, motivos tradicionales como era poner a la Virgen, por ejemplo, en un palacio recibiendo la anunciación. Sino que va a tratar de usar justamente modelos populares. Y eso bueno, provoca al pobre Caravaggio que le rechacen muchas de las obras y provoca escándalo. Pero sin embargo es un poco el camino que sigue este discípulo de Giotto, que tiene, no sabemos si como ayudante, si es el propio Giotto, a Pasolini en uno de los papeles. Y dice algo que me pareció muy profundo, que es que soñar una obra es más dulce que realizarla. Esto me parece que es una manera muy sintética y muy clara de hablar de la problemática de los artistas, de hacer coincidir sus intenciones con lo que es finalmente la obra. Estamos además justamente en un momento que hay una especie de bisagra, ¿verdad?, de la representación, y que los artistas comenzaban a hacerse y a explorar, a veces ayudados por la geometría, a explorar formas de representación más naturalistas. O sea, que ya no estaban eh, usando esa idealización y la estilización, ¿verdad?, tradicional durante la Edad Media, sino tratando de representar de una forma más naturalista lo que era el mundo que los rodeaba. Acá tenemos a Silvana Magnano en el rol de la Virgen, y fíjense ustedes el niño Jesús que pone Pasolini, que no es un niño moreno, ¿verdad?, con aire de niño pueblo, que se distancia tanto del niño Jesús rubio, ¿no?, y en actitud muy digna que estamos acostumbrados a ver en la iconografía religiosa, ¿no? Y acá llegamos a Blanes y esta pintura, bueno, para
para muchos de nosotros es como un impacto que a veces recibimos de niños cuando nos llevaron en la escuela por primera vez al museo. Yo recuerdo particularmente como el impacto, digamos, de esta escena. Blanes acá cuenta un episodio real de la fiebre amarilla que se dio en Buenos Aires y que este cuadro, digamos, fue encargado como homenaje a dos médicos de clase alta que mueren como mártires, digamos, atendiendo a los enfermos. Ellos no huyeron, ¿no? Podrían haberse escapado, pero eligieron, digamos, cumplir con su vocación y acercarse a estas casas muy pobres donde estaban agonizando. La mayor parte eran inmigrantes recientes y tratar de atenderlos. Acá los médicos están llegando ya tarde y uno de ellos, fíjense ustedes, se descubre frente a la muerte. He incluido acá el boceto que hizo Blanes, porque me parece que hay como grandes diferencias y muy significativas hasta de la manera de considerar lo que es la función pública, ¿no? Y lo que es la vocación médica entre uno y otra versión. En el de la derecha nosotros vemos, bueno, también a los médicos, ¿verdad? Acercándose, pero con vestidos formalmente, iluminados desde atrás, por la luz que entra por esa puerta que se abre. Pero fíjense ustedes en lo que es la composición de la figura de la madre. La madre ha caído de alguna forma sin demasiada elegancia. Vemos una pierna, que es una pierna de una mujer de trabajo, ¿verdad? Con esos músculos. La cara es casi una máscara grotesca. Está acompañada como por el niño que está intentando, ¿no?, acceder al pecho de esa madre. Detrás vemos una pierna de alguien que la mayor parte de su cuerpo está en la oscuridad, que posiblemente sea el padre, ¿verdad? Pero cuando llega a su versión final, Blanes dignifica toda esta historia de alguna forma y cambia como la narrativa. La mujer que está en el suelo parece una ninfa, o sea, no es una mujer joven, es una mujer bella, es una mujer que no parece una mujer de trabajo, ¿no? Sus manos delicadas, sus pies tan delicados, y está púdicamente cubierta hasta los tobillos. En la cama vemos al hombre que también está, no ya con una pierna afuera, sino que está dignamente tendido. Viene el detalle, digamos, de que en realidad esa cama está puesta sobre un baúl de viaje. Eso es una indicación clara, digamos, del origen, ¿no?, de esta familia. Y bueno, y tenemos al bebé tratando de tomar el pecho. Hay un cambio, ¿verdad?, en esto. Hay como una especie de dignificación, digamos, de lo que es la víctima de la peste. Y un diálogo que es distinto, porque en esto nosotros estamos viendo de frente a los médicos que miran la escena con recogimiento. Es quizás también una metáfora, digamos, de cómo la ciencia en algunos momentos no puede hacer nada. Pero justamente estos hombres están representando al pensamiento científico, ¿no? Esa idea positivista un poco del siglo XIX de que la ciencia va a ir evolucionando, que la ciencia va a poder con todo. En este caso, la ciencia no pudo, pero lo que se rescata sobre todo es la actitud de estos médicos que podrían haberse ido, ¿verdad?, que tenían los medios como para huir de esa ciudad
que sin embargo eligen seguir cumpliendo con su deber y acercarse a los más humildes, que obviamente era donde la enfermedad se ensañaba más por las condiciones en que vivían de salubridad. Posiblemente Blanes haya conocido cuando estuvo en Italia este cuadro que se llama La plaga de Ajot, pintado por Nicolás Poussin en 1631, que además es un referente muy importante para el clasicismo del siglo XIX, en que vemos justamente este mismo tema tan melodramático del bebé que está sano y que se acerca a su madre muerta tratando de alimentarse. O sea que de alguna manera retoma una iconografía que tiene que ver con reflejar, ¿verdad?, el drama de la peste. Bueno, y la etapa 3 es la etapa de buscar las causas y, si es posible, de encontrar el culpable. Las causas en estos días también, ¿no? Como que todos tratamos de entender qué ha pasado para que esta pandemia ¿no? Se ensañe de esta manera en una época de control ¿no? de las epidemias. Y yo he encontrado, por ejemplo, quien dice, bueno, es la madre tierra que está cansada, ¿no?, de nuestros abusos, de esta forma en que hemos ocupado lo natural y que hemos destruido. Y entonces esto es como una especie de llamado, digamos, a ser más razonable. Quizás, porque bueno, cuando uno ve ¿no?, que los jabalíes están regresando a Roma, o que los canales de Venecia se llenan de peces, uno realmente provoca a ese tipo de reflexión. Hay otras que algunas que dicen, bueno, en Wuhan, por ejemplo, es una de las primeras ciudades donde se instaló esta tecnología del 5G, que antes de haber sido instalada ya algunos científicos estaban hablando de los peligros que podía causar a la salud. Y bueno, el tema de la culpa también lo hemos manejado, ¿verdad? Bueno, ¿quién ha sido el caso cero, ¿no? ¿Quién trajo desde afuera la peste? Como reacciones, ¿no?, tratando de buscar esta causalidad, nos encontramos con esta especie de secta de los flagelantes, que justamente se crea durante la peste negra, y que comienza como una especie de actitud espontánea de jóvenes y hombres y mujeres que se lanzan a los caminos azotándose con mucha hazaña, digamos, porque sienten, y esto se va a ir contagiando, y vamos a tener muchos grupos de flagelantes recorriendo los caminos de Europa, porque entienden que hay una especie de crisis, que Dios nos está castigando, y que de alguna forma la señal que está dando Dios es que hay algo que no está funcionando bien en la forma en que está organizada la iglesia. O sea que también esta es una manera de salir ¿no?, de lo que marcaba la iglesia, y poner en duda, porque bueno, los clérigos huían, no cumplían sus funciones, los clérigos también morían. Entonces, bueno, ¿en quién debemos creer? Entonces empieza esta relación como muy directa, digamos, con Dios, y esa como necesidad de un diálogo, ¿no?, que se estableciera, bueno, yo me flagelo, yo me golpeo, yo pido directamente y ya no uso como intermediario a los religiosos, sino que vuelvo como a esta relación tan directa. Estas formas de la flagelación van a persistir incluso ahora, ¿no? A veces en Semana Santa uno ve en los informes de la televisión a los flagelantes en Manila. Y Goya
lo refleja también en una Semana Santa en el siglo XIX. Estos flagelantes, además bueno, del dolor y las heridas que se infligían, estaban buscando culpables. Y se le ensañaron con algunas comunidades, como la comunidad judía, porque veían que los judíos se enfermaban menos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y los acusaron de envenenar el agua. Este odio como al otro, ¿no? como el que es ligeramente distinto, al que profesa otra fe, hacía como incapaz ver que podía haber una razón como mucho más lógica, y era que los ritos religiosos judíos incluían abluciones, y que posiblemente eran esas abluciones lo que mantenían en salud a los judíos, y no era para nada un designio divino. Los flagelantes se convirtieron en algún momento en un problema grave para la Iglesia, y finalmente se los condena en el Concilio de Constanza, ¿no? Pero son como una especie de grieta también que se va a abrir dentro del pensamiento religioso, que después, bueno, va a hacer eclosión durante la Reforma. Y acá tenemos a la Torre de Babel, de Pieter Bruegel el Viejo, que de alguna forma está también tomando este tema, ¿no? Del bíblico, de la forma de Babel. Es una forma de referirse a las prácticas de ser cosmopolita, de los viajes, de los contactos con el extranjero, y de toda una creación, digamos, una especie de comunidad globalizada que hacía que en las ciudades se hablaran muchas lenguas, ¿no? Y que justamente el intercambio con Oriente fuera muy fluido. En especial en dos ciudades italianas, por ejemplo, que fueron víctimas de la peste, que son Venecia, ¿verdad? Que era como la puerta de entrada de Oriente hacia Occidente, y Florencia, que tenían también, ¿no? como ese comercio que hacía entrar de alguna manera el mal que venía al extranjero. Y miren ustedes, ¿de dónde viene la peste negra en esta época? La peste negra viene mediante la ruta de la seda de Catay, y Catay es la forma en que se conocía en ese momento a la China. Así que, como ven, tenemos coincidencias muy interesantes. Otra coincidencia es, bueno, cómo paramos esto, y ese enfrentamiento entre los intereses, digamos, y los puntos de vista, ¿no? de lo que es el comercio, lo que es la producción, y los cuidados y el aislamiento y el parate, digamos, a la vida productiva que impone una cuarentena. En 1743, otro rebrote en Londres de la peste, Walpole, que era un parlamentario, le escribe a otro: la ciudad está furiosa, pues usted sabe, para los comerciantes no hay peor plaga que un freno en los negocios. O sea, está hablando justamente de la demora en establecer cuarentena, que los comerciantes estaban ¿no? como intentando propiciar que no se parara los negocios y la productividad, lo que obviamente producía, digamos, como una apertura a la peste, ¿no? Y hay algunas veces razones un poco más frívolas, menos materiales. En Viena hubo una gran peste en 1679, que era justamente Viena era la residencia imperial de los Habsburgo, y los médicos vieron que estaban propagándose lo que se llamaban fiebres, ¿verdad? Porque no se identificaba exactamente qué era. Posiblemente habían entrado por Baviera. En Praga ya se habían visto que había
un brote de peste, y entonces piden que se instale la cuarentena. Pero estaban en vísperas de una gran fiesta, que era el cumpleaños del príncipe heredero. Entonces se demoran estas medidas y la peste se propaga de una manera terrible. Así que por una fiesta ya ven las cosas que pueden pasar. En honor al príncipe heredero hay que decir que se portó muy bien durante la peste y que en vez de aislarse estuvo ayudando en la carga de cadáveres y otras cosas. Pero bueno, parece que nada de cualquier manera ¿no? Como que puede detenerla, y ese reino, digamos, de la muerte que llega en forma de peste a una comunidad y se expande por el mundo, nos habla como ese triunfo final de la muerte. Y en este cuadro de Bruegel el Viejo es como sumamente expresivo, digamos, ¿no? Este cuadro fue pintado en 1562, correspondería, digamos, como estilo al manierismo. Es un cuadro de 1,17 por 1,62, o sea, es un cuadro bastante grande, pero absolutamente lleno de pequeñas narraciones, entre las cuales está, por ejemplo, esta, donde vemos a un rey con todos sus atributos, con su cetro, su corona, su manto con armiño, que está exánime, digamos, ¿no? Levantando una mano que no sabemos si está pidiendo que se detengan, pero vemos que en realidad este rey ya no está en poder. Detrás del rey vemos una calavera que le muestra que su tiempo se ha terminado, ¿no? Con el reloj de arena, y a otra que está saqueando, saqueando esos barriles llenos de oro y de plata, que ya obviamente no sirven para nada. Bueno, ¿para qué sirven los bienes materiales cuando se ha perdido la salud? De todas maneras, este tema, digamos, de los saqueos y de saquear a los muertos y todo eso, fue también una actitud muy, muy presente muchas veces en estas pestes, donde, bueno, algunos también salían enriquecidos, pero básicamente lo que Bruegel nos está diciendo aquí es que no importa, ¿verdad?, la jerarquía, la peste no distingue entre los que son poderosos y los que son los comunes. Pero nos deja un pequeño resquicio de esperanza acá sobre la derecha abajo, donde esta pareja de enamorados sigue haciendo música. Están totalmente absortos, digamos, en su propio amor y en esto ¿no?, de salir del horror de lo que se viene, manteniéndose juntos y haciendo música. Y no ven, seguramente, que detrás también tenemos a un esqueleto que de forma bastante burlona se une como al concierto. Y vemos otras cosas, porque hay humor en esta obra de Bruegel, esa manera que tenía como de mirar, digamos, lo popular muy de cerca, ¿no? Y de ser muy, muy sardónico. Y entonces vemos también otras escenas, al caballero que desenvaina inútilmente, ¿no?, su espada, que se esconde detrás abajo de una mesa. En fin, está lleno de pequeñas historias que narran de alguna manera bueno, la indefensión y las formas en que cada uno intenta defenderse. Bueno, y la etapa 4, la que llega después del pánico, de la huida, y de intentar encontrar las razones, la culpa, es el conocimiento, o sea, es la elaboración de, bueno, esto ha sucedido de tal forma, estas pueden ser las respuestas que podemos dar. El conocimiento no siempre viene, bueno, no siempre son las conclusiones más precisas o más exactas. Por ejemplo, durante esta gran peste que les contaba de Viena, surgió una figura legendaria que era el querido Agustín,
que dio lugar a una canción que vamos a escuchar sobre el final. Agustín era un músico callejero que, según la leyenda, estaba muy, muy borracho una noche, cae en un pozo donde había cadáveres de enfermos y no contrae la enfermedad. O sea, milagrosamente Agustín sale sano y aparentemente era por la cantidad de alcohol que tenía en sangre. Así que es recordado con una canción y esta escultura que está en la ciudad de Viena, ¿no? Como es, bueno, ahora la idea esta de que fue porque estaba borracho y tenía mucho alcohol, es una idea encantadora, pero bueno, que no nos lleve al alcoholismo en esta cuarentena. También lo que va pasando, digamos, es que se van haciendo, en la medida en que estas epidemias se van haciendo como más frecuentes, bueno, también se van creando espacios como ya casi profesionales, digamos, para poder atender a los enfermos, ¿no? Que muchas veces estuvieron en manos de los religiosos, que ¿no? Como se dedicaban, digamos, justamente a tener estos lugares especiales y a dar los cuidados que se podía. Bueno, ahí ya ven que hay gente compartiendo una cama, o sea, bueno, era complicado el tema de pensar, ¿no? Que llega muy tarde, cómo es que se cura, pero hay curas casi milagrosas, y una de las curas esas milagrosas es la cura del emperador Justiniano, el emperador bizantino, que mientras está enfermo tiene que delegar el poder en Teodora, su mujer, y además hacer frente a una conspiración, digamos, de los nobles de la corte que intentan aprovechar su enfermedad para sacarlo. Pero Justiniano logra sobrevivir a la enfermedad, logra vencer la conspiración y en agradecimiento, digamos, crea esta maravilla donde se pone en juego mucho del conocimiento, de la innovación arquitectónica y técnica de la época, y crea nada menos que Santa Sofía. Hablando de arquitectura y de conmemoraciones, ¿no? A partir de eso, es el Castillo de Sant'Angelo. El Castillo de Sant'Angelo en Roma, en realidad, era un mausoleo de Adriano, y durante la peste del año 590, el Papa de la época, Gregorio I, se le ocurre, fíjense ustedes, bueno, que la cantidad de gente que se habrá contagiado en esa iniciativa del Papa, hacer una gran procesión para pedir a Dios el fin de la epidemia. Mientras estaba ocurriendo esa procesión, cuando estaban llegando al castillo de Sant'Angelo, se ve en la cima del castillo aparecer la figura del arcángel San Miguel. Y el arcángel San Miguel está envainando la espada. Significa que ha vencido por fin al demonio, o sea, la peste, y está anunciando el fin de la epidemia. Entonces, en celebración, digamos, de este milagro, el castillo toma el nombre de Castillo Sant'Angelo, se coloca sobre el lugar donde había aparecido la visión, una escultura justamente, ¿no? Del arcángel envainando su espada, ya ha cumplido, ¿verdad?, con su deber, y está flanqueado toda la entrada por otras figuras de ángeles. Es interesante pensar que nuestra relación, digamos, con la muerte es una relación ahora mucho menos cotidiana, lo que hace que obviamente tengamos también esa distancia, digamos, nos da un poco más de miedo, pero que es un tema, digamos, muy recurrente en el arte, en la Edad Media, en el manierismo, en el Renacimiento, en el Barroco, o sea, ¿por qué? Porque hasta prácticamente principios del siglo XX, la mayor parte de las enfermedades iban a llevar directamente a la muerte. Uno de estos temas recurrentes, que lo podemos ver en manuscritos, bueno, en la literatura también, la podemos ver en pinturas, hasta en muebles,
es este cuento que narra el encuentro moralizante, digamos, de 3 vivos y de 3 muertos. Los vivos son generalmente caballeros, muy, muy lujosamente vestidos, jóvenes, sanos, que están cabalgando. A veces incluso en algunas versiones cabalga también una mujer. Están paseando, están felices, y de golpe se encuentran con, según algunas versiones, 3 cadáveres, otras son 3 calaveras, que los asustan y sobre todo les ponen delante un espejo que, bueno, a todos nos deja ver, ¿no? Que dice, lo que eres hoy, yo lo he sido, lo que yo soy hoy, tú lo serás. Pero bueno, es inevitable, digamos, que es así, ¿no? Que en algún momento nos vamos a encontrar con la muerte. En la iglesia de Santa María de la Concepción de los Capuchinos, en Roma, hay una cripta que yo confieso que me negaba a ir a ver, pero bueno, por suerte le hice caso a mis amigos y fui a verla, que es uno de los lugares más no sé, bizarros, digamos, para nuestra sensibilidad contemporánea, pero que tiene una cierta belleza. La cripta fue decorada totalmente, acá ven, no como estos motivos que tiene, decorada con huesos y con cráneos, digamos, estaban resolviendo problemas prácticos, ¿no? De casi 400 años que la orden de los capuchinos había estado enterrando a sus miembros y ya no se sabía qué hacer con todas esas osamentas. Entonces, bueno, al Papa Urbano se le ocurre que todo eso puede tomar como otra forma y también convertirse de alguna manera en una obra didáctica, ¿sí? Se emplean para la decoración de la cripta. Así que todo lo que estamos viendo, digamos, está hecho en base a huesos, todas esas decoraciones y hasta las lámparas, ¿no? Hay algunas figuras que se mantienen como enteras, y lo que hay también es que nosotros pensamos, ¿no? Como que ahí no sabemos quiénes fueron, no hay jerarquía, o sea, todos iguales ante la muerte, y bueno, es una especie de recordatorio, pero en una clave decorativa muy manierista, ¿no? Porque fíjense ustedes cómo es las formas, es bien, realmente, tampoco la cripta está cerrada, que era mi preocupación, o sea, tiene ventanas, y bueno, realmente es algo como muy curioso de